Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre, una alegría poderlos acompañar compartiéndoles otro tema que estoy segura que les va a dejar reflexionando, los va a invitar también a conocer un poquito más acerca de este tema que vamos a tocar el día de hoy, que es la arteterapia antroposófica. Y para eso vamos a hablar con una maestra que ya estuvo con nosotros aquí alguna vez. Ella es Maya Moussa. La conocen en muchas partes del mundo porque se ha encargado de dar formaciones de arteterapia justamente en varios países como México, Colombia, Tailandia, Perú. Actualmente vive en Suiza, pero ella es pedagoga y arteterapeuta, cofundadora de la formación de arteterapia en España. Y también nos va a acompañar el día de hoy Magda Farré. Ella es psicóloga clínica y arteterapeuta y vive y trabaja en Barcelona, así que les doy a las dos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Chicas, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por invitarnos, Carolina. Sí, muy bien. Contentas de estar aquí contigo compartiendo otra vez. Pues muchísimas gracias y bueno, primero felicitarlas porque llevan 25 años impartiendo esta formación de arteterapia antroposófica en España sin interrupciones, que se dice pronto, pero es un trabajo intenso. Eso es verdad, sí, y nos asombra, nos maravilla también. Yo estoy muy agradecida a todas las personas que han hecho esto posible, también a las primeras personas que se acercaron a pedirme, ¿no? Se presentaron en mi casa recién que había venido de Suiza con mi familia hace años y me decían, ¿me puedes enseñar arteterapia? Yo dije, no, yo no puedo. Yo tenía 12 años de experiencia como arteterapeuta en psiquiatría, también en una escuela psiquiátrica para niños en Suiza, pero no me veía capaz de hacer una formación. Pero así se dieron las cosas y realmente fueron las preguntas de las personas. No era que yo sintiera como una misión de impartir o de traer arteterapia antroposófica a España, pero sí, así se dio y lo maravilloso es que ha seguido, que ha despertado más interés, que las personas se han implicado muchísimo y lo que yo veo que aquí en este país que podemos observar muchas cosas que como siendo suiza y estudié en Alemania, trabajé en Alemania, como todas las cosas en aquel momento, hace años estaban muy estructuradas, muy ordenadas, muy perfectas. Podemos decir, uy, ¿cómo hacemos esto en España? Pero en España hay una cosa que funciona, una, digo yo, me disculpan, pero una, y hablo de todos ustedes, que es la iniciativa individual. Eso funciona muy bien. Y ahí veo que nuestros estudiantes que hace años estudiaron con nosotros y con todo lo que supone este camino que al final es más que una formación, siempre digo, es una transformación. La gente se transforma en este camino para prepararse como arte terapeuta. Entonces lo llevan al mundo cada uno con su propia iniciativa, a su propio lugar y también con esta escucha de lo que es la necesidad en el lugar donde estoy en este momento, con las personas que me encuentro en este momento. Así que no hay recetas, sino hay mucha creatividad y yo la verdad que estoy asombrada de lo que se realiza a través de lo que la gente desarrolla. Bueno, ellos se desarrollan, no nosotros los desarrollamos, no. De lo que ellos desarrollan, lo que crece y se va formando en el mundo. Y no solo en España, también en otros lugares, pero aquí ahora hablamos de España, no sé si... Sí. Y bueno, antes de, ya hemos hablado contigo antes, decía, ya te conocíamos a ti. Me gustaría que entre las dos, entre todas, vayamos compartiéndole a la gente, para quien no haya estado en ese momento acompañándonos, quien no sepa de esa charla, pues un poquito acerca de la historia de la arteterapia antroposófica. ¿Qué es? Y se los comento porque hace poco fui a una feria de estas Ecobio, no sé qué, y se acercó una chica y nos dijo, ¿ustedes conocen la arteterapia? Y yo dije que no, porque quería saber qué
me iba a decir ella, ¿no? Entonces yo le dije: "No, no sé qué es esto". Mira, tenemos un libro para niños que hagan arteterapia. Entonces me enseñó un libro con dibujos ya hechos y tenían que colorear. Entonces yo ahí fue cuando me di cuenta que no tenemos idea de lo que es la arteterapia. O sea, porque ponerle color a un dibujo simplemente no es, ¿no? Pero te lo están vendiendo como que eso es arteterapia en el mundo, sin explicarte nada más, sin nada. Entonces, sí que me gustaría que nos contaran un poquito acerca de la historia de la arteterapia y qué es la arteterapia, cómo surge. Por supuesto, Caro. Si te parece, vamos a empezar por la historia del arte terapia en nuestro país. Maya podrá compartir la historia del arte terapia desde los orígenes. Pero por lo que a mí se refiere, lo que puedo decir es que el arte terapia llega a nuestro país en el año 1998, justo en el año en que Maya Musa, junto con su familia, se traslada desde Suiza a Benissa, Alicante. Y allí comienza la primera formación de arte terapia a la que yo tuve la gran suerte de poder asistir. Correspondo a la primera promoción de arte terapia, aunque ya había realizado una trayectoria con otras modalidades arte terapéuticas, es mi primer año. Entonces, a partir de ahí empieza la formación que se ha mantenido durante 26 años ininterrumpidos, incluso cuando la pandemia se mantuvo esa formación, por supuesto, online, una modalidad que nosotras no implementamos en la formación de arte terapia, porque la formación de arte terapia en España siempre es presencial por diversas razones, pero bueno, se mantuvo como pudimos. Y en la actualidad, desde ese momento hasta la actualidad, han cambiado bastantes cosas, se han implementado otras, y a día de hoy la formación de arteterapia antroposófica a los alumnos que terminan la formación les puede dar una acreditación a los alumnos que presentan los grados que IARTE reconoce como adecuados para dar esa formación, esa titulación. Una titulación que es un certificado reconocido por IARTE y por la sección médica del Goetheanum. Esto es algo que merece también importar comentarlo, porque a lo largo de 26 años otras iniciativas de arteterapia han surgido, haciendo formaciones diversas, amplias, valiosas, pero a día de hoy la única formación que puede dar esta acreditación somos nosotros, la de Asociación de Arteterapia Antroposófica. Tal vez en un futuro sea distinto. Ojalá sea así. Esto por lo que se refiere a la historia de la formación. El equipo docente de nuestra formación, la formación está prácticamente cursa de la mano de Maya Musa, con diferentes aportaciones. Florencio Herrero es el médico que nos acompaña a lo largo de la formación, ya desde el inicio hasta el presente. También está en el área pedagógica Purificación Guillamón. Ella fue directora de una escuela Waldorf. Yo también colaboro en la formación, colaboro en diversos módulos, en lo que es la teoría del color de Goethe, la teoría de color de Steiner, otros módulos, y al final de la formación imparto los módulos de psicopatología, porque, bueno, como tú ya me has presentado, soy psicóloga sanitaria desde hace más de 30 años de formación. Qué interesante, qué maravilla. Porque, bueno, uno pensaría que arteterapia es justo eso, vamos a ir a pintar, ¿no? Con diferentes materiales y ya está, como que nos cuesta trabajo visualizar que hay un trabajo profundo, ¿no? Intenso. Sí, lo que tú describes, ¿no? Que por ahí hay un montón de cosas que se llaman arteterapia, porque, bueno, como con otras disciplinas pasa lo mismo. Yo creo que tenemos que diferenciar de esta arteterapia antroposófica como dos líneas grandes de lo que es arte terapéutico, el arte como
instrumento para la sanación, para, por un lado, mantener la salud y el equilibrio, pero por otro lado también que ofrece a la persona que está en desequilibrio, que está enferma, desarrollar facultades que le pueden ayudar a volver a su propio equilibrio. Entonces allí hay, por un lado, lo que conocemos de mainstream, de lo que es art therapy, arte terapia, que nace después de la Segunda Guerra, cuando, sobre todo en Estados Unidos, llegan un montón de gente con severos traumas, llegan personas que han sido liberadas de los campos de concentración o rescatados, o como, ¿no? Y la psiquiatría no sabe qué hacer con estas personas. Aparte de que otra cosa que también se empieza a aplicar, que es la LSD, que ahí se veía como para borrar estos traumas, y se veía que no, que al final tenían, en vez de personas que se les había borrado el trauma, tenían personas severamente traumatizadas y drogadictas. Pero allí nace una arte terapia que es como expresa, saca todo el dolor, saca lo que llevas adentro, y es un poco como que la terapia del grito, ¿no? A veces necesitamos gritar cuando se te cae un ladrillo en el pie, es que tú gritas, pero eso no soluciona la herida. Entonces, eso es un poco mainstream arte terapia, que es la arte terapia expresiva. Expresa lo que traes. A veces es importante, pero luego este grito del dolor se tiene que poder transformar, se tiene que poder llevar, o incluso un grito transformarse en un canto, ¿no? Y arte terapia antroposófica, que además se desarrolló ya mucho antes, en los años 20, en la primera clínica antroposófica, que fue fundada por la doctora Ita Wegman en Dornach, la única coautora con Rudolf Steiner, el libro de medicina antroposófica, que lo escribieron entre los dos. Ella fundó la primera clínica, el Klinisch-Therapeutisches Institut, que hoy se llama Ita Wegman Clinic, allí, que está cerquita de Basilea. Y allí ella tenía una joven médica, que ella sabía que esta médica había estudiado pintura con su tía, que era una gran pintora, una gran artista. De hecho, esta joven, que se llamaba Margarete Stavenhagen en ese momento, luego se casó con un señor Hauschka, y como ahí te regalan el apellido del esposo, luego se llamaba doctora Margarete Hauschka. Y Wegman le dice a la joven Margarete: por favor, usted puede desarrollar una pintura, una manera de pintar para este paciente con este problema, para el otro con esa patología. Y así la joven Margarete Hauschka empieza a desarrollar desde la medicina propuestas de pintura terapéutica para determinados pacientes. Y esto se va desarrollando. Después se incorpora otra persona ahí en la clínica, que es una artista con muchísima, yo diría, visión, que es Liane Collot-d'Herbois, y ella también pinta, pero más bien pinta para los pacientes, y más de estilo artístico. Margarete Hauschka es muy de estilo médico, y nuestra línea es muy desde la medicina, o sea, desde el enfoque de Margarete Hauschka, que años más tarde, después de, bueno, muchísimos caminos en su biografía, que es muy interesante, entonces al final de los años 50 ella empieza también a formar a otras personas en esta nueva línea terapéutica, que es arte terapia antroposófica, con el trasfondo de la medicina antroposófica. O sea que ya, y luego en el 62, bueno, ya hace 60 años o más, en Estados Unidos es el primer país donde la profesión de art therapist se instala, ¿no? Que hay ya una profesión de arte terapeuta. Mientras que en Europa se tarda muchísimo. Existen arte terapeutas, existen formaciones en Alemania, por ejemplo, es de donde más conozco, pero no existe en la lista de profesiones, no existe el arte terapeuta, eso llega mucho más tarde. Entonces, en general tenemos dos líneas, ¿no? Una como la línea como expresa lo que traes dentro, que no digo que a veces no es necesario, pero sobre todo yo me atrevo a llamar nuestra arte terapia como una terapia
de impresión y no tanto de expresión, sino la impresión que le puedo como proporcionar, le puedo ayudar a llevarse a la otra persona, es lo que le ayuda a desarrollar aquello que le falta, porque siempre cuando nos falta algo en nuestro equilibrio interior es cuando podemos enfermar, ¿no? Enfermamos cuando tenemos un equilibrio interior, ¿no? Sí, sí, Y sí, es así, así funciona arte La, terapia antroposófica. la misma Margaret Hauschka, en su definición de arte terapia, expresa esto que dice Maya con toda claridad. Define la arte terapia como un camino que se realiza a través del alma, una terapia que activa las fuerzas creadoras anímico-espirituales que pueden obrar en los procesos más profundos a nivel corporal. Y eso es importante tenerlo presente. Esas fuerzas pueden obrar a nivel corporal. Aquí es donde vemos esta modalidad de la arte terapia centrada en la impresión, también se le puede llamar psicoactiva, y la fundamentación teórica que encontramos es, por supuesto, el modelo de ser humano que nos transmite Rudolf Steiner con sus diferentes niveles constitutivos y la teoría del color de Goethe. Goethe, que a quien se le conoce mucho más por su obra literaria que no científica, hizo dos trabajos científicos de gran importancia. Uno de ellos, la metamorfosis de las plantas, y el otro, la teoría del color, del cual se sentía muy orgulloso. Estuvo 40 años redactando la teoría del color y al final de su vida le cuenta a su secretario, a Eckermann, que de aquello de lo que se siente más orgulloso de haber hecho en la vida no es precisamente la obra literario-poética, sino que él había podido conocer los secretos profundos del color. Entonces, la teoría del color de Goethe es nuestra fundamentación teórica porque esta obra se divide en 4 apartados. El primer apartado es la que Goethe titula como los colores fisiológicos, que son los colores que emite el ojo. No vamos a entrar aquí, pero es muy importante, sobre todo para trabajar el arte terapia con niños hasta los 10, 11 años. Esto es un capítulo aparte que también podría ser un tema a contemplar. El segundo apartado es el de los colores físicos, muy importante. Aquí define los colores como los actos y sufrimientos de la luz, puesto que Goethe, en contraposición a Newton, dice que para que se pueda manifestar el color no necesitamos tan solo de la luz. Un rayo de luz filtrado a través de un prisma, se descomponen los 7 colores del arco iris. No. Para que se manifieste el color necesitamos de la luz y necesitamos de la oscuridad. Eso es muy importante. Colores de la luz, cálidos. Que Goethe no les llamaba cálidos, les llamaba los colores del más. Colores de la oscuridad, fríos, que no les llamaba fríos, les llamaba los colores del menos. Es una distinción de los colores que nacen en la luz y los colores que nacen en la oscuridad. Bueno, ¿todo esto para qué? Bien, para llegar a la 4ª parte de la obra del libro de Goethe, La teoría del color, donde dice que, donde nos habla de el efecto sensible moral del color. Nos dice que el color, al ser percibido por nuestra vista, por los ojos, alcanza nuestra alma y a través de nuestra alma llega a nuestro cuerpo. Podríamos decir que el color es el mediador entre alma y cuerpo. En el fondo está describiendo un proceso psicosomático, porque todo aquello que es percibido por nuestros sentidos lo somatizamos en nuestro cuerpo. No solo el trauma se somatiza, sino cualquier impresión que nos envuelve. Entonces, a partir de aquí es cuando se empieza a desarrollar este enfoque más médico-terapéutico de la arteterapia antroposófica, fundamentándonos en lo que es la teoría del color de Steiner y la teoría del color de Rudolf.
de Goethe. Y podremos poner un ejemplo para que sea mucho más visual para la gente que se esté animando a conocer más, a profundizar más en este tema. Por ejemplo, si llegara un paciente con siempre tiene miedo, por ejemplo, ¿no? Siempre vive con miedo. Entonces tú le invitas a pintar, bueno, en caso de que sea pintar, o no sé si también sea hacer esculturas, o no sé si, o sea, qué otra cosa sea. Con un color para que eso le vaya fortaleciendo el interior, ¿no? Digámoslo así. Así es como funciona. Sí, Sí, justamente en el caso de miedos o fobias, nuestra gran maestra, que de hecho ayudó muchísimo, venía muchos años, venía a ayudarnos aquí en la formación en España, Eva Mes, ella propone para las fobias, ella da unas indicaciones terapéuticas para fobias. Dibuja, observa, mira bien. Hay el dibujo que ha perdido un poco su imagen como ser algo terapéutico, si uno dice, ay, es muy académico. No, el dibujo, eso lo defiende mucho Eva Mes, el dibujo puede ser muy terapéutico. Y aparte de dibujar aquello que tú ves para el paciente o la persona con miedos, dibuja aquello que no estás viendo. Por ejemplo, este piano que está ahí, dibújalo como es por detrás. Dice, pero yo no puedo saber cómo es por detrás. Pues inténtalo. O sea, agranda tu espacio de tu alma hasta donde no puedes saber, porque realmente es lo que no sabemos, es lo que más miedo nos da. Porque lo que conocemos, nos podemos medir nuestro miedo y ya podemos decir, bueno, hasta tal grado, ¿no? Pero aquello que desconocemos es lo que más nos asusta, ¿no? Cuando oyes un ruido, no sabes lo que es, te puede asustar y luego ves que ha sido el gato que ha tirado una copa, ¿no? Entonces, sí, dibujo de aquello que tú no ves. Por ejemplo, eso es algo muy concreto, ¿no? Mientras que esto, el color en lo que son temas así de fobias no es lo primero, no es nuestra primera elección, ¿no? La acuarela, que luego es una técnica que nutre muchísimo el alma, que quizás para personas más con temas como depresión, ahí entramos mucho con el color, ¿no? Que para hacer un camino de la oscuridad, recoger a la persona siempre en donde está. Eso todos los terapeutas, todos saben esto, ¿no? Que como terapeuta siempre tienes que ir a donde está la otra persona y lo tomas de la mano y lo vas guiando con pasitos, no con pasos grandes, con pasitos firmes. Y en este caso de la depresión, pues lo vas acompañando de la oscuridad, pasito a paso, quizás a través del color a la luz, ¿no? sí, sí, yo estuve una clase con la doctora Eva Mes, me encantó, es la única que yo pude asistir, ya era muy mayor, y apoyo totalmente lo que dices, Maya, y es así, es así. Añadiría que no trabajamos el miedo solo por el miedo, sino que intentamos hacer un análisis, o sea, comprender al sujeto en su individualidad, pero también comprender su constitución, su temperamento, su carácter y su descompensación, porque no es lo mismo el miedo de un trastorno obsesivo compulsivo, con rituales, no es el mismo este miedo del miedo fóbico que podría corresponder a lo que llamamos a una histeria primaria o a una histeria secundaria, ¿no? Entonces, se trata en la formación de poder transmitir todo este conocimiento de la patología, tanto a nivel orgánico como a nivel psicológico, para que se pueda conocer la salud, por supuesto, la salud desde la perspectiva de la salutogénesis, la enfermedad, contemplando, conociendo al sujeto y los distintos procesos mórbidos que se pueden dar y después ya hacer una propuesta de tratamiento.
Y por supuesto es una gran diferencia si tienes una persona que, bueno, o si tienes un niño delante o si tienes un niño en su crisis de los 9 años, que es normal que descubran nuevos miedos, que sorprenden muchas veces, o que tengamos una persona de 20 años o que tengamos una persona de 50, o, bueno, eso es muy importante. También tenemos muy en cuenta el momento biográfico, trabajamos mucho con elementos de la biografía también, ¿no? Sí, Eso siempre influye. Y es que lo que digo es que no hay recetas, ¿no? Cada persona trae su historia, tiene toda su individualidad a la que tenemos que poder responder, ¿no? si podemos tirar un poquito más del hilo de los miedos, propongo realizar un ejercicio en el curso de psicopatología cuando abordamos miedos, fobias, neurosis, que consiste en, con la técnica del pastel, de los pigmentos, dibujar un árbol que tenga miedo. Y después acompañamos a ese mismo adulto, los adultos también entramos bien ahí, o al niño, a cómo podemos ayudar a ese árbol a que ya no tenga miedo. De hecho, aquí estamos impulsando las fuerzas de la resiliencia. Las fuerzas de la resiliencia, desarrollar el valor en la actividad creativa, y la técnica con la que trabajamos nos lo permite, porque pigmento sobre pigmento se pueden hacer muchísimas modificaciones de la imagen que has pintado con pigmentos anteriormente. Es un trabajo bonito. Y esto solo sería algo a modo de ejemplo, ¿no? La resiliencia es una cualidad que trabajamos muchísimo, muchísimo, pues en los niños con miedos, con traumas. El difundor de la resiliencia, no quien inauguró este término, pero sí quien creo que más lo difundió, Boris Cyrulnik, un niño que a sus 6 años le deportaron a una sinagoga de paso para ser trasladado a los campos de exterminio de Auschwitz, donde ya habían llevado a sus padres, y que gracias a una enfermera lo pudo esconder y escapó, y no sufrió ese fatal destino, ¿no? Este hombre, precisamente porque es un resiliente, nos da claves muy interesantes. Hay algunas frases: el sufrimiento no es una condena perpetua, se puede hacer algo con él. Lo que no se puede hacer con la palabra puede decirse con gestos, con arte. Y aquí tenemos el arte como una técnica terapéutica para trabajar en todos estos tipos de situaciones. Con la imaginación. También trabajar con la imaginación es una cualidad muy importante, puesto que hoy en día la imaginación cada vez está menos presente en la educación de los escolares, ¿no? Este pensamiento tan intelectual, tan reductivo, niños pequeños con dislexias, disgrafias, dislalias, HTC, TDA, bueno, todo esto. Y es que la escolaridad hace un reclamo prematuro de las fuerzas intelectuales y los niños se vuelven neuróticos, obsesivos y, por supuesto, tienen todo tipo de trastornos en el aprendizaje. Hay tantas cosas que se pueden hacer con arteterapia, pero el arteterapeuta ha de tener una buena formación. ¿Y qué personas pueden enriquecerse de este trabajo, de esta formación? O sea, yo que soy psicólogo, bueno, entiendo que el psicólogo trabaja perfectamente bien con el arteterapia, pero ¿qué otras profesiones, qué personas pueden aprovechar todo esto? Bueno, también entiendo que cualquiera, porque yo como madre digo, oye, pues todo esto me va a ayudar y incluso como persona, pero bueno, por si hubiera gente que dijera, no, mi profesión no es compatible, o si quisieran saber si su profesión también puede aplicar arteterapia en sus procesos. Pues mira, hay la profesión de arteterapeuta, ¿no? Que ahora es una carrera universitaria. Hay universidades en Alemania que ofrecen estudios de 5 años de arteterapia antroposófica.
Nuestra formación ofrece como una formación, como un posgrado, como una formación, podemos decir, complementaria para profesionales, para que puedan, y esto es lo que se les certifica en el certificado de la IARTE del Goetheanum de Suiza, que puedan aplicar arte terapia dentro de su profesión, como tú, como psicólogo, como maestro, como artista, ¿no? El que da clases de arte puede dar clases de arte terapéutico, y bueno, todo lo que son profesiones que están relacionados con lo social, con la salud, con el arte, con la pedagogía, y no sé si se me olvida algo. Pero esto no quiere decir que no admitamos personas que no traen estas certificaciones, ¿no? O que no estén licenciadas, solo que no les van a poder certificar desde la IARTE. Pero de todos modos, los primeros años de nuestros 4 años son como, es mucho crecimiento personal, es mucho conocimiento de lo sano, conocer primero cómo es el desarrollo sano, el desarrollo de la infancia, hablamos de temas pedagógicos, del primer septenio, segundo, bueno, edad escolar, adolescencia, cómo trabajar lo artístico en esta edad. Luego trabajamos mucho, como ya he dicho, sobre la biografía, y solo después, en tercer y cuarto año, miramos lo que es la patología, lo que es cuando el ser humano ya no está en su equilibrio, cuando no está en su salud. Y esto, claro, que aporta un conocimiento, también un autoconocimiento y autodesarrollo para cada uno de los estudiantes. Y allí, la verdad que son tan creativos que, aunque tú no tengas una licenciatura, claro, siempre es bueno poder compaginar con tu conocimiento, por supuesto. Pero aunque no tengas una licenciatura, ahora justo tenemos una estudiante que se presentó para hacer prácticas en un centro de día donde hay personas con temas varios, tipo psiquiátrico, tipo, ¿no? Personas que durante el día están en un centro de día. Y esta persona, que viene de otra profesión, ofrece una experiencia arte terapéutica. Y no solamente las personas que frecuentan el centro de día, sino los colaboradores, el director, todos se apuntan a sus clases porque disfrutan, porque tienen una experiencia y es un camino de autoconocimiento. Y no la han dejado marchar cuando ya las sesiones que ella tenía para hacer prácticas tenía que hacer, y sigue hasta el día de hoy y ofrece estas sesiones. O sea, esto es terapia. Yo creo que también tenemos que avanzar y ver la necesidad de este momento. Porque una cosa es lo que desarrolló la doctora Hauska en los años 20, luego en los años 60, 70, en los 80 que yo estudié, y lo que tenemos ahora. Ahora tenemos, y es muy triste, y no quiero tampoco aquí decir números que me han transmitido, pero que es algo tan grave, los tantísimos niños y adolescentes que ya no quieren vivir porque les hemos fallado, ¿no? Ellos vienen aquí a este mundo y este mundo no les responde, les ofrece una pantalla, disculpen, aquí estamos en la pantalla, les ofrecen, en vez de experiencias de valores, les ofrecen, bueno, lo conocemos, ¿no? Conocemos la gran crisis de la metodología en los colegios, que hay tan poca experiencia de crear, de conectar conmigo mismo en mi dimensión como ser creativo, porque cuando soy creativo, y de ahí entiendo cuando ya es dibujar un cuaderno, ya dicen esto es terapéutico, porque es más que pulsar una tecla, ¿no? Ya es algo, pero crear, y todos sabemos cuando hemos creado algo, sea lo que sea, esta sensación, yo soy un ser con capacidades creadoras. Soy un poquito como Dios. Conecto un poquito con mi esencia espiritual. Esto es lo que es la experiencia. Y digo, todo lo creativo. Y esto en los colegios, ¿dónde hay creatividad? Que no sea una creatividad que yo he visto como la impartían
en magisterio, en una universidad aquí en España, que es esto, que es recorta y pinta. Esto no es crear, esto no es creativo, ¿no? Y entonces toda este potencial de ser un creador se frustra. Y están ahí los niños como esperando qué es lo que el mundo nos ofrece, cuál es la bienvenida que me dan. Y no la hay, no la encuentran. Y no es de sorprender que no quieran, que no encuentren sentido a esta vida. Y esto realmente es una gran catástrofe. Y tenemos muchas de nuestras estudiantes, digo muchas porque la mayoría son muchas mujeres, también hay hombres valientes que valen muchísimo, grandes, pero la mayoría son mujeres que trabajan con adolescentes, que hacen voluntariados, que acompañan, ¿no? Que ofrecen, mira, aquí tú puedes encontrar valores que tú estás buscando, ¿no? Porque estamos llenos de falsos premios, de falsos valores, de mentira. Y si ahora voy a citar Julian Assange, que dice, si con la mentira se pueden crear guerras, con la verdad se puede crear la paz. Y también, y lo de la verdad, de lo verdadero, también lo amplío a las experiencias de los niños. Una pantalla tú no la puedes tocar, te puede dar mucha información, pero no es de verdad, ¿no? Y todos los materiales de mentira, ¿no? Los materiales de los juguetes, todo entra allí. Ofrecemos mucha falsedad a nuestros niños. Valores que no les convencen, que no les sirven. Y tenemos una gran catástrofe en niños y adolescentes. Sí, es por esta razón que diversos profesionales buscan formaciones en arteterapia donde puedan encontrar una visión del ser humano mucho más amplia, integrativa, holística, para que les pueda dar recursos que ellos después puedan implementar en su trabajo profesional. Y es muy bonito ver cómo estas personas que no conocían para nada la antroposofía, pero la inquietud de buscar marcos teóricos, marcos de aprendizaje, donde poder encontrar unas herramientas para después poder implementarlas a su profesión, pedagogía, enfermería, etcétera, al final conectan con la antroposofía y conocen lo que es, bueno, la visión de la ciencia espiritual, ¿no? La búsqueda, el interés profundo, la sinceridad, la entrega. Todo esto son cualidades que a una persona le abren puertas para poder llegar donde puede recibir un alimento. Sí. Sí, esto que han comentado me parece a mí lo más importante a tomar en cuenta, ¿no? Como seres humanos estamos sedientos de experiencias y cuando encontramos eso auténtico es que lo sabemos, no hay duda, ¿no? Y lo agradecemos, porque realmente el mundo está ya como desértico y vamos tirando de lo que vamos encontrando, pero realmente, al menos en mi experiencia, yo comencé hace 5 años este proyecto sin conocer antroposofía, ¿no? Bueno, algunos textos, algunas cosas, sin esa experiencia de la antroposofía. Y desde que comenzó este año estoy en la formación de trabajo biográfico de Marie, de Uña, y he tenido la oportunidad no solo de aprender, sino de vivenciar la euritmia, que por mucho que he hablado de la euritmia aquí y que hemos aprendido de todos los maestros que han participado y que nos han comentado, no hay palabras para describir lo que te da ese movimiento. O sea, para mí es conectar con lo sagrado, que ya no sabemos cómo conectar, de qué manera conectar, ¿no? Y me imagino, con lo que están contando ustedes, que el trabajo de arte terapia será algo similar, con lo cual estamos así, con la pantalla sin poder palpar esta formación, sin poder palpar este conocimiento que está detrás del arte terapia, pero que sin duda es muy nutritivo, ¿no? Y se agradece y lo necesitamos, y nos viene bien aprenderlo y compartirlo, y ayudar a otros.
La doctora Eva Miss decía una frase, bueno, que a mí siempre me ha acompañado a lo largo de la formación. Ella decía, en el arte terapia el paciente se vuelve activo en su proceso de curación al pintar, modelar o dibujar, se despiertan las fuerzas del entusiasmo. Eso es fundamental. Ya a los niños a poco se le despiertan las fuerzas del entusiasmo. Y etimológicamente entusiasmo quiere decir en, dentro, theos, Dios, y asmos, acción o estado. Es decir, era como los poetas griegos, ¿no? Se inspiraban a las musas para que les entusiasmaran para poder recibir la inspiración divina, el entusiasmo. Pero Eva Miss nos dice más. El calor anímico se transforma en calor corporal. El calor anímico se transforma en calor corporal. Es así, es una vivencia que nosotras podemos encontrar en el alma, en el aula, porque el ritmo, la respiración y el equilibrio inundan al paciente activo. Es decir, se movilizan una serie de procesos internos en el cuerpo que son saludables, que son terapéuticos. La respiración. Sabemos que cuando predomina un u otro gesto, tenemos problemas. Por ejemplo, con el asma, por poner un ejemplo médico concreto. En esta línea de formación centrada en la impresión, podríamos preguntarnos qué tratamiento de color podemos utilizar para un problema como el asma. Porque si el aire queda retenido en los alvéolos pulmonares, el arteterapia le ha de proporcionar un estímulo que le ayude a soltar, soltar. Y según el color con el que trabajes, mal vamos. Es decir, hay que tener un conocimiento profundo de los procesos médicos, fisiológicos, patológicos, etcétera. Y no solo ahí, sino también como terapeuta, lo que se va desarrollando no es que podamos, bueno, podemos, si quieres llamarlo diagnóstico, ¿no? Como los test del HTP y esas cosas que puedes medir, las raíces y el tronco del árbol y esas cosas, que es lo que fascina a la gente, porque funciona a un nivel superficial, funciona. Pero Hauska lo llama la lectura de la necesidad terapéutica, nos la da la persona a través de su propia pintura, ¿no? Sí. Y al final, sí, conociendo tu instrumento, que en este caso es la pintura, dibujo, modelado, tú puedes ver si a esta persona le sobra movimiento o si le falta tranquilidad o si le falta luz, etcétera, ¿no? Es la lectura de la necesidad terapéutica. Como terapeuta, arte terapeuta, tú lo tienes a través de la obra que realiza la otra persona. Y ahí es un camino como muy directo, que a veces ni siquiera hay todavía no existe un diagnóstico médico. Y tú estás ahí y dices, uy, pues aquí necesitamos desarrollar ciertas características, cualidades que a la persona le pueden hacer falta, ¿no? Y me gusta mucho más la lectura de la necesidad terapéutica que el diagnóstico, ¿no? La palabra diagnoseinia, que estamos con el griego, es mirar a través de, ¿no? Mirar yo como si tú fueras de cristal. Nadie es transparente para nadie, pero nos manifestamos y podemos observar y ver. Y claro, esta observación se tiene que desarrollar a través del propio hacer, el propio trabajo artístico terapéutico de uno mismo, pero también de la observación de lo que puede ocurrir en un grupo, ¿no? Ahí los grupos se apoyan, se ayudan a poder estudiar porque nos vamos conociendo. Si uno es un poco más, tiene más la tendencia a la concentración quizás exagerada, otro está como más suelto y está como más en la periferia. Y esto se manifiesta, ¿no? Y ahí nos enseñamos mucho los unos a los otros. Sí, este marco de referencia que tú nombras, que sería el de los 4 temperamentos o la dinámica de lo etéreo, ¿no? Fuego, tierra, aire y agua, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? No sé
conduce a una primera impresión diagnóstica, entre comillas, ¿no? Pero ya en el cuarto curso el arteterapeuta tiene que saber leer una anamnesis, saber conocer un diagnóstico de la medicina convencional, saber conocer un diagnóstico antroposófico, precisamente para poder hacer intervenciones más ajustadas, para poder elaborar un programa de tratamiento arteterapéutico que incluya la elección de la técnica, la elección del color, la elección de la composición, la elección de, bueno, esta modalidad de arteterapia hace propuestas que son bastante dirigidas. Esto sería el qué. Luego el sujeto, cada uno lo hace desde su individualidad y hace su propio cómo. Cómo lo hace es completamente libre. Pero las propuestas son bastante definidas. Y precisamente a lo largo de este proceso es como vamos acompañando al sujeto desde la situación en la que se encuentra, el desequilibrio inicial, a la que debería llegar. El equilibrio, la armonía entre sus distintos niveles constitutivos, porque la enfermedad es, o mejor dicho, la salud es un equilibrio entre los distintos niveles que constituyen el ser humano. Y Steiner nos habla de que el ser humano estamos constituidos por lo que él denomina el nivel de lo físico, de lo etérico, de lo astral y del yo, que expresado en términos más ajustados a la ciencia oficial, cuerpo físico, anatomía, cuerpo etérico tenemos, es el cuerpo de la vitalidad, es el cuerpo de lo fisiológico, cuerpo astral, psicológico, anímico, y el yo sería el elemento propiamente espiritual, el elemento de la individualidad. La relación que estos cuatro niveles mantienen en el ser humano, si hay un buen equilibrio, podemos sostener la salud. Pero si hay algún tipo de desarreglo que unos predominen sobre otros, allí ya la dinámica es conducirnos hacia el desequilibrio, hacia la enfermedad. Enfermedad para que el yo se haga cargo y se responsabilice de esta situación, puesto que desde el marco de la medicina antroposófica se entiende la enfermedad como una dinámica que le puede enriquecer mucho al individuo, puesto que tiene que activar las fuerzas yoicas para reconducir esa situación. La doctora Hauschka también nos dice algo muy bonito. Ya veis que yo tiro de la doctora Hauschka porque la considero una gran maestra como Amaya. Permitidme que os lo lea. Dice, nos estamos acercando a un futuro en el que las terapias serán cada vez más espirituales y sobre todo cada vez más van a activar al yo del ser humano. Van a activar al yo del ser humano hacia una actividad propia. Sí, nos dice la doctora Hauschka, sin la actividad del yo, esto es muy importante, sin la actividad del yo no habrá ya una sanación verdadera. Bueno, para meditar. Sin duda, para reflexionar. Y entonces, no sé si nos puedan compartir un poquito esta formación que van a comenzar ya en breve en Pontevedra y en Barcelona, que nos cuenten, pues, cuándo comienza, cómo se va a llevar a cabo, quiénes, bueno, ya nos contaste un poquito de los maestros, pero si se puede mencionar alguno más, y también hablar de estos fundamentos, un poco más de estos fundamentos teóricos de esta formación. Bueno, yo diría que los fundamentos teóricos los hemos dicho así muy de pasada a lo largo de la exposición. Hay varios, pero los fundamentos fundamentales, valga la redundancia, es la teoría del color de Steiner, la teoría del color de Goethe y la imagen que nos presenta Steiner del ser humano, la antropología antroposófica, que es lo que se integra en la medicina antroposófica. Estos serían los tres principales referentes. La formación, como dice Maya,
nosotros vamos donde nos llaman. No vamos proponiendo formaciones a ningún sitio. Es cuando un grupo de personas se reúne y tienen interés, inquietud en hacer la formación de arteterapia antroposófica, entonces se ponen en contacto con nosotros. En este caso ha sido Marie de Uña, porque ya habíamos realizado 2 promociones de arteterapia en Pontevedra. La primera a la que Marie pudo asistir y luego una segunda. Desde ese momento, ¿cuántos años pasaron, Maya? Uy, pregúntame otra cosa. Bastantes. Yo diría que unos 19, 20 años aproximadamente. ¿Puede ser? Terminaron en el 13, sí. 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 Empezaron el primer curso que en Pontevedra, que fue sobre planetas, una semana, lo di en el 2004. Entonces yo creo que empezaron en el 2005 y de ahí había como 4 años y otros 4 años. Y ahora resulta que hay otro grupo que nos han llamado, ahí está Marie, que han tenido que esperar porque también estamos bastante ocupados. Y sí que es lo que dice Magda, vamos a donde nos llaman siempre que podamos, ¿no? Intentamos responder cuando hay esa pregunta, pero también tener en cuenta que son 4 años de formación part-time, que es un fin de semana al mes, de como 14 horas lectivas, más una semana intensiva en verano, eso a lo largo de 4 años. Y el primer año es como mucho sobre la base de teoría de color, conocer el color, conocer las diferentes técnicas, las técnicas de dibujo terapéutico, conocer el desarrollo del primer septenio, el niño pequeño con su evolución, el niño de edad escolar, la adolescencia. Luego trabajamos sobre diferentes temas por ejemplo, sobre los cuentos y el fin del año, del primer año, que son 7 días en verano, dedicamos cada día a su respectivo planeta, con su color, con su morfología que podemos observar en la naturaleza. Por ejemplo, un roble es otra cosa que un abedul, etcétera. Y allí también entran los cuentos, la mitología, es muy rico. Ese curso, esa semana es la verdad que es un disfrute. El segundo año se dedica a la evolución de la humanidad y cómo se refleja en la historia del arte, ¿no? Cómo refleja el arte como el desarrollo de la conciencia del ser humano, cómo es la evolución del alma humana a lo largo de las antiguas culturas, empezando con pintura rupestre o con la Venus de Willendorf, y luego vamos muy rápido porque hablamos de miles de años de evolución, también era todo más lento que ahora, y luego pasamos a Egipto, después a Grecia, después vemos el románico, gótico, o sea que todo muy rápido. Y a partir del Renacimiento hablamos ya no de épocas, sino hablamos de individualidades, hablamos ya de los maestros y su obra y biografía, ¿no? Es ahí cuando ya el que crea no es como desde su momento, digamos, evolutivo histórico, sino ya desde su individualidad. Y empezamos con Leonardo, con Miguel Ángel, Rafael, y bueno, luego hasta la actualidad estudiamos la biografía y obra de grandes maestros. Ahí se aprende mucho y disfrutan un montón. O sea, el segundo año disfrutan, porque es arte, es impregnarse de arte, es como, sí, hacer como un repaso de lo que es la evolución de la humanidad a través del trabajo artístico. Y en tercer año ya hablamos de patologías. En segundo año, el verano, es también un trabajo muy lindo que es la metamorfosis o la transformación del rostro humano. Que modelamos eso, ya es una escultura como grande, hablo de 12 kilos de barro para los que sepáis un poco de escultura, ¿no? Y transformamos lo que es un rostro de un recién nacido o que ni siquiera nacido, ¿no?
a un niño de la edad escolar y cada día tiene que crecer. Y ahí siempre dicen, ay, no, mi bebé, no, 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 es tan bonito, tan bonito. No, no, al día siguiente tiene que transformarse, lo transformamos en un niño, en un adolescente, un adulto, una persona mayor y acabamos en un anciano. Y al cabo de 6 días acabamos todos enamorados de nuestro anciano porque hemos seguido su desarrollo. Y claro que esto se acompaña con ejercicios que tienen que ver con la evolución biográfica para poder entender cuando trabajamos con una persona dónde se ubica. Como ya he dicho, es otra cosa trabajar con una persona de 20 años que con uno de 50. ¿No? Ojalá que sea diferente, si no el de 50 no es. En fin, este es el segundo año. El tercer año ya hablamos, si hemos visto lo que es la evolución saludable, ahora podemos ver cuando esta evolución no es saludable. Y empezamos a estudiar los órganos, sus patologías, su tratamiento arte terapéutico. Y claro, que aquí es donde más entra nuestro compañero y cofundador de toda esta iniciativa, que es Florencio Herrero, como docente de medicina antroposófica, ¿no? Porque hay cosas que necesitamos comprender, aunque lo que yo expliqué al principio ya no es tanto que el médico antroposófico te manda un paciente y dice, por favor, señora terapeuta, ayúdele a esta persona que tiene hepatitis crónica y vamos ahí, pintamos mucho verde. Esto ya no es tanto, sino ahora es menos lo médico, pero es más lo biográfico, es más el acompañamiento, es más asistir en crisis, acompañar en el duelo, por ejemplo, que es otro gran capítulo, cuidados paliativos, que también es acompañar. O sea que ha cambiado un poco respecto a lo que cuando yo empecé, que hace muchos años, obvio, ¿no? Entonces, sí que podemos decir, ya tanto médico no hay, y más en España, que no hay tanto médico que nos como envía, porque en Suiza sí, hay bastantes médicos antroposóficos que trabajan con arteterapeutas para completar o para reforzar la medicina antroposófica, porque si tú sabes el medicamento que busca un médico, entonces tienes que conocer qué quieres tú con este medicamento y te puedo ayudar, puedo apoyar a la persona en este proceso. Ahora es menos lo médico, pero más el acompañamiento. Sin embargo, cada persona que tenemos delante tiene un hígado, un riñón, dos riñones, un corazón, pulmón, o sea que tiene su constitución y su cuerpo que tenemos que conocer también, aunque no trabajemos tanto en contexto médico como esto era hace como 50, 40 años, ¿no? Entonces, y en tercer año es esto, ¿no? Patologías, el curso de verano, diferentes patologías. El curso de verano trabajamos sobre el curso de pedagogía curativa, personas con necesidades especiales, cómo se pinta con niños con condiciones especiales, pero también un poco entrar en lo que es el arte terapia en cuidados paliativos, aunque allí es más la musicoterapia, pero en determinados casos también la pintura, sí, sobre todo la pintura, el trabajo con el color. En cuarto año ya nuestros estudiantes hacen mucho trabajo, hacen prácticas con grupos, prácticas con personas a nivel individual, tienen que hacer sus estudios ellos mismos sobre determinadas, una patología desde el punto de vista alopático, antroposófico, arte terapéutico. Y el tema del curso de verano, que es el cierre, es el trabajo con las dinámicas de las fuerzas del zodíaco. Entonces, en el contexto ahora del arte terapia. Eso es como muy breve porque son muchas horas en las que se trabaja esto. ¿Me perdí algo? Bueno, sí. Bueno, añadir que también en el cuarto curso se trabajan las psicopatologías que tienen una forma de tratamiento un poco distinta, ¿no? Es importante tenerlo presente porque cada grupo necesita de unos enfoques muy, muy definidos, ¿no? No podemos abordar un trastorno
que entre en la categoría de la psicosis de la misma manera que abordaríamos un trastorno obsesivo o lo que sea. Y allí sí que requiere de una, metodología muy específica para que el sujeto pueda ir, sobre todo, conservando el equilibrio que le priva esa enfermedad. Es un abordaje muy distinto. Y claro, como nos preguntas sobre lo actual ahora, en este momento, nos han llamado a ir a Pontevedra, con gusto, volvemos a Galicia, que se ha formado un grupo que están muy interesados y empezamos en septiembre. Y también hay otro grupo que se está formando en Barcelona, que primero pensamos, no, bueno, tenemos bastante trabajo, pero luego había tantas preguntas, tantas personas que decían, ay, por favor, y aquí en Barcelona, ¿por qué no hacen otro grupo nuevo? Y ahora sí que estamos como dispuestas, hemos abierto esta puerta, así que también a partir de septiembre se inicia otro grupo en Barcelona, ¿no? Con un primero de los 4 años de formación de arte terapia. Muy bien. Y las personas que están interesadas, ¿a quién le tienen que escribir o con quién se pueden dirigir? Al correo de la asociación, ¿qué ves? ¿No? ¿Tú lo tienes a mano? Bueno, lo pueden ver en la página web, que es arteaaa.com. Okay. Arte con 3 A's al final, y allí en la página web está también el contacto y, bueno, todo lo que necesitan saber de más pormenores. Muy bien, pues ahí queda la invitación a participar en esta formación que, bueno, seguro que va a ser fantástica, interesante, enriquecedora y qué mejor que seguirnos formando y preparándonos para esa contribución que a veces no sabemos, ¿no? Que queremos dar al mundo una ayuda, pero no sabemos por dónde empezar, pues me parece maravilloso seguirse formando, seguirse autoconociendo también, nos viene muy bien. Y de verdad que yo es que me siento completamente enamorada de el efecto que produce el practicar todo esto que enseñó Steiner y todos los que fueron también, nutriéndose de eso que él aportaba y desarrollando, ¿no? Nuevas disciplinas, nuevos trabajos. No sé, ahora digamos que estoy con otra visión, ¿no? De todo esto. Antes era solo admiración, de lejos, pero ahora ya digamos que lo he vivido y esto es como en 3D y sé que cualquier formación que tenga todo este fundamento, ¿no? Todos estos años que tienen ustedes de experiencia, estos maestros tan interesantes también que van a traer, como Florencio, pues es que va a ser increíble, o sea, increíble y transformador para sus vidas y para las de los que los vayan acompañando en su camino también, porque curiosamente lo que vas aprendiendo lo vas transmitiendo a los más cercanos, ¿no? A tus hijos, a tu marido, a tus amigos, no, porque no lo puedes evitar, es como una onda que se expande. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, chicas, por hacer el trabajo tan intenso que están llevando a cabo, porque 2 formaciones a la vez, más todo lo que ya tengan, yo no sé cómo se hace, pero muchísimas gracias por esa iniciativa y por ese esfuerzo. Gracias, Caro. Y estás invitada, si quieres asistir a alguno de los módulos para conocerlo más en primera línea, como estás en Pontevedra. Muchas gracias. Dijiste que estabas haciendo biografía con Marie, Ujú. no para que hagas la formación, sino para tener tal vez un contacto más directo. Puedes ponerte en contacto con nosotras y asistir, no sé, a la teoría del color de Goethe, a cualquier módulo que te pueda venir bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Carolina, por este camino que tú estás haciendo, que es un camino como de Parsifal, ¿sabes? Que es el que aprendió haciendo camino a hacer la pregunta correcta. Y esto es lo que en tu trabajo estás haciendo, ¿no? Hacer la pregunta como representando a tantas personas que queríamos a veces hacer una pregunta a una persona. Yo cuando escucho tu trabajo y escucho, sí, esta pregunta me hubiera gustado preguntarle a esta persona. Así que es un trabajo de Parsifal que estás haciendo así. Muchas gracias por
invitarnos de nuevo y ojalá que nos veamos prontito. Ojalá. Gracias, Caro. Una alegría conocerlas en persona, abrazarlas y saludarlas. Será una alegría sin duda. Y bueno, pues están todos invitados a esta formación que comienza en septiembre. Gracias por acompañarnos. Un besito a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias, que estén bien. Gracias, Caro.